Buenos días, gracias por su presencia. Damos continuidad al sexto simposio de trastornos linfoproliferativos. En nombre de la mesa directiva agradecemos la aceptación de los ponentes y de los asistentes. Para esta ocasión tenemos 3 extraordinarios ponentes. El doctor Roberto Villa, conocido por muchos de nosotros. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, hematólogo certificado por el Consejo Mexicano de Hematología, es el jefe de trasplantes y hematología desde enero del 99 en el Hospital Ángeles Interlomas. Además es muy conocido por nosotros por ser tan activo en los síndromes mielodisplásicos, grupo que fundó en el 2011 siendo presidente y que ha dado muchos frutos y enseñanzas para todos nuestros grupos de trabajo. Tenemos también al doctor Juan Francisco Zazueta, del cual en un momento dado daré el currículum, y el doctor Javier de la Serna Torroba debe de estar por subir de un momento a otro. Le concedo la palabra al doctor Ovilla. Muchas gracias a la doctora Oropesa por esta bienvenida y gracias a ustedes por estar aquí esta mañana. Gracias a la invitación también de la Agrupación Mexicana de Hematología para estar acá. Es un poco problemático el tamaño de la pantalla, no sé cómo vamos a verlo. A veces pienso que va a ser a capela, pero bueno. La leucemia linfocítica crónica, como todos ustedes saben, hasta hace muy poco tiempo, no más allá de 15 años, pues no era un problema porque no había mucho que ofrecer, de tal manera que el clorambucilo resolvía el problema cuando el paciente había que tratarlo, y si no, esperar y observar era un proceso más bien natural que hacíamos. Sin embargo, esta leucemia tiene 2 extremos. Puede ser una enfermedad indolente y pasar muchos años sin progresión, o puede ser una enfermedad rápidamente progresiva, por lo cual debemos tener un perfil de pronóstico que nos pueda ayudar a saber qué pacientes requieren un tratamiento inmediato o qué pacientes pueden esperar en cierto momento, aunque cada vez con la terapia moderna quizás el tratamiento aquello de observar y esperar cada vez va perdiendo un poco de fuerza porque hay otras posibilidades para el paciente y ya empezamos a vislumbrar quizás que estamos en una posición de curar a estos pacientes. El riesgo más adverso lo tiene la lesión del cromosoma 17P o la mutación del TP53. Por lo tanto, esta es una indicación inmediata de tratamiento y hoy en día, eso que decía yo al principio, antes no teníamos problema, ahora sí hay un problema porque tenemos que saber qué le vamos a ofrecer a nuestro paciente cuando requiere el tratamiento. Hoy en día se dividen a los pacientes en mayores de 65 años o menores de 65 y pacientes frágiles o no frágiles para poder recibir tratamiento. Entonces vamos a hablar primero de la primera línea en los pacientes que no tienen la deleción del 17P o el TP53 mutado. Hoy en día, y las guías más actualizadas de NCCN de enero de este año nos muestran que la primera línea de tratamiento con categoría 1 para NCCN lo tiene ibrutinib tanto en pacientes mayores de 65 años como menores de ellos, tengan o no comorbilidades. Entonces, ibrutinib se ha situado en este momento como la terapia de primera línea, aunque sabemos que difícilmente o en proporción muy baja obtiene enfermedad mínima residual indetectable. Pero controla muy bien a los pacientes. Otros regímenes que están recomendados por la NCCN en mayores de 65 años frágiles o con comorbilidades está el uso de quimioterapia con anticuerpos monoclonales anti-CD20, clorambucil más anti-CD20, dosis altas de metilprednisolona con rituximab, ibrutinib o vinutuximab, que están en categorías 2B para la NCCN, y en pacientes jóvenes sin comorbilidades, igual mendamustina monoclonales y el famoso FCR que hasta hace muy poco pues era la terapia estándar y que afortunadamente poco a poco se empieza a desplazar por la terapia blanco o la inmunoterapia. Para que lleguemos a las evidencias
para decir que ibrutinib está situado como la primera línea en pacientes que tengan de la deleción del 17 o el TP53 mutado, están esos tres estudios, el RESONATE-2, el Alliance y el E1912, como los estudios que han dado estas pautas y que NCCN los ha ya movido. Revisando un poco el RESONATE-2, este es un ensayo clínico de fase 3 que comparó ibrutinib como monoterapia a dosis de 420 miligramos por día hasta la progresión versus clorambucilo de 0.5 miligramos por kilo el día 1 y 15 de cada mes por un total de un año. Este esquema o este ensayo en pacientes que no tenían tratamientos previos, mayores de 65 años y sin deleción del 17P. Ven ustedes que fueron 136 pacientes en un brazo y 133 en el otro. La mediana de edad es de 73 años, pero el 70% tenían más de 70 años al momento del estudio, enfermedad avanzada, el 45% en 3-4 de RAI, 20% con deleción del 11Q y 69% con comorbilidades. Entonces, este ensayo, bastante sencillo, ven ustedes cómo es muy evidente que la sobrevida libre de progresión, por supuesto que está a favor de ibrutinib, porque redujo el riesgo de progresión o muerte con ibrutinib en un 84%, mientras que clorambucilo, cuando estaban a 18 meses, clorambucilo era 52% de sobrevida libre de progresión contra 90% con ibrutinib. Entonces, rápidamente resalta la superioridad de ibrutinib versus clorambucilo. En la sobrevida global también hubo una diferencia, ya que la sobrevida global a 24 meses fue de 85% con clorambucilo contra 98% de ibrutinib, y esto lo hizo estadísticamente significativo. Vean ustedes que hubo 3 muertes en el brazo de ibrutinib contra 17 en el brazo de clorambucilo. Entonces, nos vuelve a dejar la impresión. Pero la respuesta con ibrutinib fue del 86%, mientras que de clorambucilo con 35%. Y aquí lo que más lograba clorambucilo era estabilización de la enfermedad, que la obtuvo hasta en el 46%, mientras solamente 10% para ibrutinib, y no se encontró en este periodo enfermedad progresiva para ibrutinib, mientras que 13 pacientes progresaron en el brazo de clorambucilo. En un seguimiento extendido a 28 meses, nuevamente se observa la superioridad de ibrutinib, incluyendo pacientes con deleción del 11Q o la mutación de las cadenas pesadas como no mutadas. Entonces, aquellos pacientes que tenían la deleción del 11Q fueron superiores incluso que los que no lo tenían, y en cuanto a cadenas pesadas, igualmente no hubo diferencia y todo a favor de ibrutinib. Por lo tanto, con estas evidencias, este estudio RESONATE-2 hace que se apruebe ibrutinib en primera línea en tratamiento de todos los pacientes con LLC, y en monoterapia pasó a categoría 1A en pacientes frágiles de 65 años o más. El otro estudio, el Alliance, va a incluir un monoclonal como es rituximab a ibrutinib, y lo compara contra bendamustine, un quimioterápico, para pacientes mayores con LLC, que no estaban tratados previamente. Hay que decir que ibrutinib no se había comparado sumándole rituximab. Si recuerdan ustedes los ensayos de idelalisib, que es el otro inhibidor de BCR, ese sí era con rituximab, pero ibrutinib no tenía esta suma del rituximab. Y entonces este estudio nos permite ver a ibrutinib frente a rituximab y bendamustine con rituximab, pacientes no tratados. Este ensayo, su diseño fue muy interesante. Aquí está el brazo de bendamustine a rituximab, aquí está un brazo de monoterapia con ibrutinib, y aquí tenemos un brazo de ibrutinib con rituximab. Son pacientes, 547 pacientes, sin tratamiento previo, sintomáticos, la mayoría de ellos de 71 de mediana de edad, y la mayor parte de ellos en enfermedad avanzada con SAP70 no metilado,
o con deleciones del 17 o del 11. Y aquí podemos ver que las líneas de ibrutinib con rituximab o ibrutinib solo prácticamente son idénticas, mientras que el brazo de bendamustine rituximab se separa rápidamente y dejando a ibrutinib en la mejor respuesta. Cuando se ve con la deleción del 17P sucede lo mismo, ya sea con rituximab o solo, tanto en deleción 17 como 11Q, y nos da esa sobrevida libre de progresión, ese beneficio a favor de ibrutinib con o sin rituximab. Es muy interesante que pues, la adición de rituximab no le agrega nada a la respuesta, en este caso a los pacientes. Entonces, ibrutinib puede ser una monoterapia. Y en términos de enfermedad mínima residual, cuando se compara la sobrevida global, prácticamente son idénticas los tres brazos, pero cuando vamos a la enfermedad mínima residual, observamos que ibrutinib tiene mínimo impacto en profundizar la respuesta, aun cuando recibe con rituximab, y bendamustine rituximab tiene un poquito más, un 8% de los pacientes logran esta enfermedad mínima residual indetectable. Por lo tanto, este estudio permite decir que ibrutinib tiene una sobrevida libre de progresión superior a quimioterapia e inmunoterapia en pacientes mayores de 65 y que agregarle rituximab no da un beneficio real. Por lo tanto, monoterapia con ibrutinib empieza a quedar ya evidente. Y el estudio 1912 que nos ayuda viendo que ibrutinib junto con rituximab con